Bueno, hola, tú ahí del otro lado. Te doy una vez más la bienvenida a mi existencia. Hoy estoy haciendo algo muy bonito y es parte de lo que soy y es como muy recursiva y estuve tapando como la puerta de mi habitación con telas, con cajas de cáscara de huevo, como simulando un estudio para poder aislarme y hacer como más tranquilamente este capítulo acá encerrada en mi habitación. Y bueno, quería hoy empezar con una frase que estoy leyendo en una página de diseño humano y con esa frase me voy a dejar llevar de lo que vamos a hablar hoy. Dice, el buen sentido para establecer las relaciones adecuadas a fin de perseguir juntos propósitos más elevados y establecer criterios. Miren, muchas veces yo me pregunto como de qué hablo, pero la verdad es que tengo esta capacidad de detonar ideas con cualquier cosa, entonces voy a ir jugando con eso y con compartirlo porque sé que no es mi única, o sea, no soy yo la única. Y cuando escuchamos a alguien hablando de una manera de ser y hacer las cosas, eh, siempre nos da como claridad a nosotros, ¿no? Como que nos ayuda a identificarnos. Cuando alguien se muestra, me ayuda a mí a ver también yo quién soy. Entonces, eh, tan importante uno saber con quién se relaciona, pero tan complejo entender que finalmente hay un momento humano en el que uno se da cuenta que tiene un montón de relaciones, o una, o dos, no importa las que sea. Las relaciones, y hablaré por mí principalmente, eh, eran muy tensas, o sea, esto de saber cómo establecer relaciones adecuadas para perseguir propósitos juntos, más elevados, pues lo vine a entender en materialización, que se vea materializado así como en la forma, hace por ahí 2 años. Y, y más que todo el último año ha sido como, ok, o sea que con que esto es hacer amistades y relaciones que de verdad sí están alineados a mí. Yo siento que estuve demasiado tiempo. Y sin embargo no es mucho, pues si comparo con otras personas que tienen sus despertares a los 60, a los 70, a los 80, y aquí no quiero pues como usar esto para que nadie se sienta mal, porque finalmente siento que esa correspondencia se nos escapa de nuestro control, que yo tan joven haya como tenido esa claridad de conciencia, pues simplemente es el resultado de la evolución, pero no por ser más especial que nadie. Y siempre para mí fue muy fácil o hubo una tendencia como a reflexionar, como que de hecho mi exceso de reflexión me llevaba a ser muy dura conmigo, a ser muy juez conmigo y obviamente eso tenía su lado oscuro. Siempre tenía esta sensación de por qué las personas éramos como éramos, ¿no? Y eso fue lo que muy chiquita me llevó a querer estudiar psicología. Y antes de querer estudiar psicología, quería ser profesora. Quería ser profesora, recuerdo que le daba clases a mis peluches. Y hablaba mucho, yo hablaba mucho, demasiado, hasta por los codos. Siempre fue algo como que, Melissa, cállate, Melissa, tienes verborrea. Y siempre fue así, pero a medida que fui creciendo y he ido creciendo y no me quiero imaginar ni siquiera de aquí a 10 años lo fascinante que va a ser, cómo se va madurando lo que somos y cómo mi comunicación se va a ir mejorando y me voy a ir sintiendo cada vez y más cómoda de hablar y ser yo. Porque, por ejemplo, a veces me bloqueo en, vea, no es que hablo, cómo hablo, y me doy cuenta que simplemente habla, o sea, ranea, como dicen acá en Medellín, como ranear es como empezar a hablar de todo un poco, ¿no? Porque es mi estilo. Yo puedo intentar hablar de un solo tema, porque lo he intentado y lo he hecho, pero
no es como lo más natural a mí, pero no me cierro tampoco a hacerlo. Igual hoy sí siento que puedo sostener un poco el hilo conductor, a pesar de que me vaya por ciertas ramas, y es esto de, o sea, de tener relaciones para caminar hacia propósitos juntos y propósitos más elevados. Cuando yo estaba en el colegio, yo tenía el sentido de la moralidad muy alto en ciertas cosas. eh, y hoy día, hace poco que escuché como superioridad moral, seguro que la tenía. O sea, era como que, por ejemplo, mis amigas que exploraban mucho con su cuerpo, con la sexualidad, a mí me costaba un poco entender, pero era por la moralidad, más no por la biología, porque en realidad por la biología a mí sí me llamaba mucho la atención también como explorar, pero esas ideas de está mal, es sucio, es pecaminoso, todo eso estaba en mi cabeza, ¿cierto? Y ese no ver de manera natural la sexualidad hace que las relaciones sean complicadas. Y de hecho, eso lo puedo ver hoy, o sea, ahora que lo miro en retrospectiva, porque en ese momento evidentemente estaba en otra clase y era algo que obviamente tenía que vivir. Yo siempre hablo del pasado como a modo pedagógico. Y, y sí, o sea, yo me sentía como mejor un poco por no ser como tan libre en ese sentido, pero al mismo tiempo no era que yo no quisiera, pero me era como más grande la importancia de cuidar mi nombre, mi reputación. Y sin embargo, hice mis cositas por ahí que ante los ojos de muchos podrían verse como algo malo, que hoy día yo realmente soy muy abierta con el tema, cuando tengo ciertas conversaciones con ciertas personas, soy muy, muy libro abierto en mi cotidianidad, pues cuando la conversación se da. Y yo empecé a explorar mi sexualidad desde muy chiquitita. Em, Muchos dirán, pero ¿eso qué tiene que ver con lo de saber crear relaciones y todo el cuento? Todo tiene que ver. Porque inicialmente he observado que esto que nos lleva a relacionarnos con quienes nos relacionamos, pues en un primer momento está dictado por nuestro inconsciente totalmente, ¿no? O sea, es como esa sensación de cómo llegué aquí, no sé por qué estoy aquí, no sé por qué estoy con estas personas, pero estoy con ellos, ¿no? Y ahí empieza como el despertar, ¿no? Como no entiendo nada. Y yo siento que ese despertar yo lo tuve muy chiquita, pero yo me dormí a él. Y uno puede postergar, uno puede irse como haciendo el loco a ese llamado. Entonces yo cuando estaba en el colegio, yo era muy auténtica de todas formas, pero estudiaba en un colegio de monjas tradicional, eh, el colegio de la enseñanza. Fue, bueno, el primero que estudié fue en la UPB, hice 2 años allá. Y luego estudié en, en la enseñanza, 5 años. Y bueno, yo lo que trato de decirte es que hay tantas creencias respecto a la sexualidad infundidas por la religión que si uno no las cuestiona, entonces uno no vive como siendo libre, como que es que la sexualidad como base es esa energía que nos impulsa precisamente al relacionamiento y a la interconexión con los otros. Entonces, aquí hay temas de autoestima, de valoración, de cómo se percibe uno a uno, ¿cierto? Y entonces si uno tiene creencias de que el sexo es malo y todo eso, es como que inconscientemente te sientes malo. O sea, es como que es imposible no sentir culpa por todo. Y yo siento que yo cargué por muchos años una sombra muy grande de culpa sobre mí, de sensación de insuficiencia, de no ser bonita, de no ser valiosa. Y esa herida yo se la he visto a mis padres también, pero pues mis padres, si bien mi papá sí es como más dado y especialmente los últimos 2 años o el último año ha seguido como ese impulso de empezar a buscar más información que te abra la conciencia.
Si bien él está en esas, pues apenas está empezando este viaje. Que de hecho, en un primer momento surge el viaje del sentir, que es como empiezo a sentir que no me siento bien. Y fíjense que hay muchas personas que tapan el que no se sienten bien. Y como les dije ahora, yo lo recuerdo, yo lo empecé a hacer cuando estaba en el colegio, con el alcohol, con... me conseguí un noviecito a los 16 años y me mantenía distraída con él. Y mi mamá me decía, buscando el amor, dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Claro, mi mamá se proyectaba en mí porque mi mamá también hizo lo mismo. O sea, mi mamá básicamente de una u otra manera, pues como que siempre le costó como llegar a ser fiel 100% a sus proyectos. Y eso fue lo que yo vi, ¿no? Eso fue lo que yo vi un poco en casa, como que mi mamá es una mujer súper creativa, sabe hacer un montón de cosas, pero, ajá, esto lo digo yo, de que ella ni siquiera esté de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero ella ya sabe que yo necesito hablar públicamente de cosas que para muchos son íntimas. Obviamente intento e intentaré hacerlo como con cierto respeto, pero igual con la apertura que me es natural a mí. Y mi papá pues nunca fue como emprendedor, sí intentó por ahí como unas cuantas cosas, pero mi papá sí fue más como de mentalidad de empleado. Y eso que en la familia de él, el abuelo de él había vendido pieles de tigre y alquilaba como las primeras rocolas de los bares, o sea, era como un hombre así todo visionario, fue así el primero a ir como a Estados Unidos, pero resulta que de él hacia abajo pues como que no supieron manejar la economía y bueno, eso es muy típico, ¿no? En ciertas familias que hay uno que hace dinero, pero luego a la generación que sigue como que le cuesta administrar ese dinero y finalmente, bueno, el papá de mi papá también tuvo un emprendimiento y pero después eh, mi papá fue más bien de mentalidad de empleado. Entonces, bueno, yo los vi a los dos así, mi mamá un poco con intermitencia, creaba ciertos proyectos, los terminaba, pues o los cerraba, sastrerías específicamente. Ella es modista, o cose, sabe coser, entre el otro montón de cosas que les digo que hace ya, remodela y bueno, así como una humana súper polifacética. El caso es que yo les cuento esto porque los papás son los primeros referentes que uno tiene y especialmente yo tuve una relación muy estrecha con mis papás, demasiado estrecha, o sea, gran parte de mi vida la he pasado con ellos. En un primer momento era feliz, sí, cuando era niña, pero ya cuando fui creciendo y entrando a la adolescencia, pues empecé como a entrar en contacto con estos sentimientos no tan agradables eh, por ellos, sí, como sentir rabia, odio, sentir que quería culparlos de todo, sentir que yo no era feliz y obviamente hoy a la fecha entiendo, o sea, yo simplemente tenía un montón de pensamientos en mi mente con los cuales no sabía qué hacer, porque en un primer momento nadie nos enseña qué son los pensamientos y qué hacer con ellos. Pero para cuando ya empieza a llegar la información, te das cuenta de que gran parte de tu sufrimiento es básicamente por lo que piensas. Hay un momento donde las personas no están para nada entrenadas en ver su mente. Entonces ahí hay un movimiento y una corriente mental que aparenta ser invisible, pero no lo es. Simplemente es más sutil para los ojos, pero ahí está y lo podemos ver. O sea, pues ver recuerdos, imágenes y no podemos perder de vista ese hecho de que sí vemos lo que vemos, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de nuestra mente, o sea, todo lo que vimos de nuestros padres, todo lo que vimos de nuestro entorno y cómo han hecho todo, cómo se han relacionado. Y si yo miro a mi familia, realmente no veo referentes de relaciones con propósito.
no las veo y sé que es normal, es por evolución, pero se los comparto por ahí, pues si ustedes también están como en la misma sensación, donde es muy normal que muchos de nosotros nos sintamos un poco solos en el camino, porque de alguna manera somos como pioneros, somos como abrecaminos que tengo yo aquí en la pared, un papelito que dice somos abrecaminos. Y sí, porque ya es como que somos estos humanos que dijimos, a ver, un momentico, acá está pasando algo, no sé qué está pasando, pero yo siento que las cosas no se hacen así y que debe haber otra manera. Y ese debe haber otra manera es la frase que llevó a que se canalizara el libro del Curso de Milagros, que fue como el primer entrenamiento mental al cual yo me dediqué como una devota por un año porque yo estaba volviéndome loca con mi mente, o sea, yo no soportaba mi mente. Y tú sabes que cuando no soportas tu mente, tú dices, me quiero morir. O sea, básicamente cuando una persona se mata o se quiere morir es porque no aguanta su mente. Así de sencillo. O sea, piensa que son sus problemas, pero en realidad no son sus problemas, sino todo lo que estaba interpretando o está interpretando de lo que está sucediendo. Y volvemos a la mente. Entonces, yo hice un stop en mi camino. Yo en el año 2019 terminé mi segunda relación como más impactante de mi vida, que la empecé como a los 21 22 años y fue como esa relación masculina que me abrió el mundo, o sea, fue como ese novio que me abrió el mundo porque mi primer novio era una relación más bien tranquila, o sea, era muy de ir a cine, ir a comer, sí tomábamos alcohol y bastante en ciertos momentos, pero en general era muy tranquila, o sea, y mi mamá me sobreprotegía mucho. Y entonces yo no podía como que sí irme a fincas o a paseos, que sí lo hice, pero muy poco y cuando lo hacía como que siempre era como todo un tema, pues era como complicado, ¿sí? Entonces éramos muy caseros, pero yo fantaseaba mucho, o sea, yo soñaba con estar con otras personas, con hacer otras cosas, pero mi miedo de irme de ahí al final era más grande y al final entonces no podía como hacer nada y me conformé. Digamos que yo viví eso de estar en una relación y conformarse muy chiquita. Por eso es que hoy pues yo tengo amigos de 30, 35, 40, 45 grandes que apenas están como entrando en contacto con esto que yo entré en contacto como a mis 19 años, 18 años, que fue como, yo con este chico pude haberme casado, estoy segura, o sea, ya era como, era una relación que lo único que le faltaba ya era como que, hey, ¿sabes qué? Casémonos. Pero no, o sea, cuanto más me acerqué a los 21 años que yo chiquita soñaba ser mamá a esa edad, cuanto más me empecé a acercar, me di cuenta de que no, algo está pasando, esto no es lo que yo quiero. Y Y terminé esa relación de casi 5 años, que me costó mucho terminarla. De hecho, yo recuerdo haber sentido ya terminar la relación muy rápido, pero no era capaz. O sea, era un tema mental donde me daba vueltas y vueltas el tema y yo me hacía la loca y yo, ay, pero bueno, con él como rico, tenemos sexo rico, pero había algo, era como, yo no podía ser yo. Y es que yo hoy lo veo, o sea, es que yo nunca pude ser del todo yo. Yo siempre caía mucho en esconderme, en ponerme máscaras, en adaptarme, en leer el ambiente, porque yo no quería sentir rechazo, yo no quería sentir miradas extrañas, porque ese ha sido uno de mis pecados capitales. O sea, yo he sido una persona exageradamente sensible, tan sensible que reconozco el lado oscuro, que es como que no soportar un comentario negativo, no soportar una crítica. Y obviamente hoy entiendo para qué era tanta sensibilidad o qué representaba, que era como, obviamente era la claridad de la emoción, era como, ok, es que tú eres una humana que sí, que ya siente, que no solo piensa, eh, o bueno, es que yo le digo sentipensar, yo siento que va muy unido, pero lo dividimos para entenderlo, pero el caso es que hay un momento donde yo lo veía como que mis papás no tenían ni idea de emociones,
por eso no podían enseñármelo. O sea, es como que ellos son inocentes y quedan libres de toda la ecuación porque simplemente por evolución ellos no habían despertado esta conciencia. Me tocó a mí y a mí sí me tocó sentir y sentir, pero con toda. O sea, recuerdo ser alguien que sentía y sentía mucho. O sea, era como que eso es too much. eh, no sé qué hacer con tanto. O sea, era como que el sentir siempre me volvía loca, especialmente cuando eran emociones no muy chéveres, porque eso es lo que nos pasa, que normalmente nos la pasamos huyendo de las emociones más densas, porque las sutiles no. Entonces ahí está, simplemente, cuando tú dejas de llamar bueno y malo, simplemente queda lo que es y incluso más, como que más diciente es lo de energía sutil y energía densa, o sea, como emociones sutiles y emociones densas. Entonces, yo tengo 30 años, estamos en el año 2025 y mi despertar de conciencia empezó en el año 2016. O sea que han pasado 9 años. Bueno, en realidad se cumplen a mitad de año esos 9 años. Y en el 2016, que yo ya he compartido en otras partes, meten a mi hermano a la cárcel. Y eso genera un antes y un después en mi vida. Fue como ese rayo despendejador. Esta palabra la adopté de Fernando Malcolm, por si quieren ir a buscar su contenido en YouTube. Él ya trascendió, pero ahí quedó mucha información interesante para quien resuene con ella. Y Fernando Malcolm decía, el rayo despendejador. ¿Qué significa? Es una situación que lleva al humano a empezar, si no es por primera vez, pero o sea, puede que sí hayas estado cerca de Dios en tu mente y tus creencias y sí, sí, yo creo en Dios y voy a misa, pero no, o sea, muchos a la fecha dicen creer en Dios, pero no saben que es Dios realmente. O sea, creen es en unas ideologías, pero no han tenido la experiencia de Dios. O sea, es como esa confirmación de que, o sea, yo no me creé solo. Es evidente que este momento existencial existe más allá de mi comprensión. Yo no me estoy sosteniendo a mí mismo aquí ahora. O sea, es como algo me está dando la vida y no soy precisamente yo y lo puedo sentir y lo puedo ver. Entonces, eso, como Dios respira. Y eso, y empiezas a tener la experiencia de que hay algo más, no puede ser solo esto. Y recuerdo que de mis primeras experiencias fue con la naturaleza. Y fue ese año, en el 2016, que conocí Acuario. Ya les he contado un poco de Acuario. Y Acuario fue el hombre que me entró al mundo. O sea, con él aprendí de drogas, de fiestas. Empecé a vivir mi sexualidad a tope. Empecé a explorar partes de mi sexualidad que jamás pensé llegar a explorar, pero que sí pulsaba muy fuerte en mí, querer curiosear y vivir, ¿no? Pero siempre con un toque de culpa, que hoy día puedo ver ya esa película y liberarla de toda culpa, porque miro a esa Mel de ese momento y digo, wow, realmente era muy inocente en parte, pero no me arrepiento de nada, ni veo versiones mías de mi pasado con mala cara, ni con arrepentimiento, nada. Veo la película perfecta, o sea, veo paso a pasito cómo me trajo hasta aquí. Es hermoso. Y para poder crear una relación con propósito, miren lo que les estoy contando. O sea, es como que me tuve que ir a mí. O sea, es como que la gente a veces está ahí, ay, sí, yo quiero una pareja consciente, ay, sí, yo quiero un novio consciente, ay, sí, pero es que no se trabajan a sí mismos. Y en mi experiencia, si tú no te trabajas a ti mismo,
no puedes esperar que pase nada nuevo allá afuera. O sea, es como que, por eso yo quiero que sepan que si vienen a este canal es porque son humanos que son 100% responsables de su realidad, porque se sienten co-creadores de la realidad y han entendido el poder de la mente y de las creencias. Entonces yo lo que sentí es que yo tenía que limpiar el filtro del deseo en mi mente y hasta dejé de desear, o sea, llegué a un punto donde toqué mucho fondo, viví la típica historia de depresión, de quererme matar, de intentarlo. Y obviamente tuve varias crisis, o sea, fue como en movimiento ondulatorio, donde llegaba y tenía unos picos y luego me sentía bien un tiempo y luego otra vez me sentía mal hasta que llegó el año 2016, que fue como ya el año que más como que toqué ese fondo, pero también fue cuando más conciencia empezó a surgir en mí. Y ese año fue que conocí la información de Gerardo Schmedlin, que la menciono también por ahí en varias partes de Instagram, o videos y cosas así. Y esa información, wow, o sea, fue como un bálsamo, fue como empezar a estudiar todo, qué es el planeta Tierra, qué es lo que de verdad hacemos aquí, a qué hemos venido, cómo es que piloteamos estar acá, cómo es que avanzamos, cómo es que logramos tener una mejor vida. Y ahí fue cuando se empezaron a responder mis preguntas. Claro, desde el momento en que tú recibes la información, y esto es algo que quiero decir, hasta que ella va calando, pasa tiempo, o sea, bájense de la nube si quieren resultados en un fin de semana, porque eso no es real, ni aunque quisieran. La realidad tiene un tema de naturaleza y la naturaleza va a un ritmo y a un ciclo. Y el hecho de que sea así es por algo. O sea, el hecho de que aquí no se manifiesta todo ahí mismo tiene un sentido, porque nosotros apenas estamos aprendiendo a utilizar la mente. Y nosotros somos una idea en la mente de Dios. Y todo este mundo es una idea, en realidad. O sea, la realidad es una idea que se ve materializada, que se ve palpable, pero es una idea al fin y al cabo. Y toda cosa materializada fue primero un pensamiento. Entonces, es como que el planeta Tierra está aislado del universo, mientras aquí aprendemos a amar, pero no sabemos amar. Nosotros nacemos incompletos en este estado, planeta Tierra origen, nacemos desde la incompletud, o sea, no nacemos siendo como Dios, pero vamos camino a ser Dios y estamos aprendiendo a ser creadores de mundos, de universos. Pero ahora practicamos con crear en nuestro pequeño mundo. O sea, tú creas tu habitación, tu espacio, tú lo creas, tú lo recreas, tú lo decoras, tú lo pones como tú quieras. Y más cercanamente tu cuerpo. Tu avatar físico es tu mundo. ¿Cómo es tu relación con esto? O sea, ahí empieza todo. Entonces, empieza, bueno, y más profundamente es mi mente. ¿Cómo es mi relación con mi mente y mis pensamientos? Porque en realidad ahí es donde está el origen de todo lo que acabo de decir. Entonces, uno empieza a darse cuenta de que uno tiene un montón de creencias sobre uno, un montón de conceptos que los aprendió ya fuera por sus papás, por los abuelos, por los tíos, por los primos, por el colegio, por la música, por el cine, todo eh, nos influenció. Todo eso fue puesto dentro de nosotros. Entonces, cuando nos damos cuenta de que todo lo que creemos, y especialmente en la adolescencia, es que somos más soberbios y estamos seguros de que las cosas son como nosotros decimos. Y bueno, esa actitud típica, ¿no? Eso después se quiebra, o sea, en algún momento es como que, ok, puede ser que estoy equivocado y realmente quiero aprender a hacer las cosas de otra manera. Y bueno, acá llegamos a la información, que la información está muy bien, de hecho estamos en tiempos donde hay pura información disponible y a muchos de ustedes les pasa que precisamente creen saber porque han leído mucho o porque han escuchado muchos podcasts o porque han escuchado muchos videos. Pero lo cierto del caso es que la vida comienza cuando todo eso que he leído o todo eso que leo y que sigo leyendo, voy a la guerra. O sea, voy a la guerra y voy a la vida y me relaciono con otros y comparto con mis padres, si los tengo, que por lo general la relación de los padres es la base de todo. Por lo general, no sé por qué digo por lo general, no, la relación con los padres es la base de todo. O sea, tú empiezas a entender tus traumas es gracias, primero que todo, en cómo estás tú con tus padres. O sea, hasta que tú no haces las paces con tus padres mentalmente, porque puede que
tus padres estén muy dormidos todavía y hasta te toque poner distancia mientras tanto, mientras aprendes otro montón de cosas que te van a permitir entender que toda persona en tu realidad es una representación de tus creencias, o sea, los demás se comportan en el fondo como tú inconscientemente piensas sobre ellos. Y yo sé que esto es muy profundo y puede llegar a ser incluso muy doloroso cuando uno ve el mal concepto que tiene de los demás, y que el mal concepto que tiene de los demás, por lo general, es, o sea, por lo general no, no sé por qué digo por lo general, pero es tu propio autoconcepto, o sea, es como que bueno, hay gente que se autoengaña con un ego que se cree saber, que se cree, que dice, no, yo sí me quiero, yo sí me amo, pero los otros son unos hijos de puta, ¿no? Entonces, claro, esa persona que rechaza demasiado al mundo y dice, no, yo sí me amo, pero los demás me caen mal. No, 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 tú no has entendido nada. Tú no has entendido nada. Espérenme, tomo un poco de agua y dejo acá esta pausa para que respires ahí y entres en contacto contigo. Entonces, sí, sí, o sea, tú dices, no, es que yo odio a los demás, pero yo todo bien. No, no, no. Eso no es así, o sea, uno tiene que tener pantalones para ver qué es que uno lleva odio por dentro. Y ese odio no es más que incomplitud. O sea, esa vibración del odio es la incomplitud del amor, es la incomplitud del ser, es una configuración de información falsa. Y lo falso simplemente es aquello que no es amor. Y cualquier idea que no nos acerque al amor es falsa. Entonces, toda ideología de que izquierda, derecha, todo eso que separa, no es amor. Y uno empieza por ahí, uno empieza por darse cuenta de eso. También empiezas por darte cuenta que las relaciones de pareja como las has vivido hasta ahora tampoco son amor. Entonces, yo obviamente viví celos, pero a nivel Dios, o sea, celos enfermizos de aprender a hackear las cuentas de Messenger, de Facebook, de estas dos primeras parejas que tuve, así como ese miedo de estar sola, ese miedo de que el otro me deje, que me abandone, todas esas heridas que uno tiene que sanar de hay que aprender a estar con uno, hay que aprender a que el otro puede estar hoy, pero mañana ya puede no estarlo. Todo eso lo empecé a trabajar, pero eso, como les digo, eso no es lineal, eso no es, sí nos sirve el ABC para empezar, pero ya en la práctica eso va mutando, empiezas a mejorar tu vida y de pronto viene una tentación y parece que todo se fue a la chingada, pero no, o sea, la vida es eso. Simplemente que precisamente lo que vas aprendiendo es a perdonarte y vas aprendiendo como a amarte incondicionalmente en quién eres, que soy una humana, que me doy cuenta que soy una inconsciente y que no me sé relacionar. Entonces, claro, mi primer paso fue ese, fue como que yo no me sé relacionar. Ese fue como básicamente mi primer reconocimiento y creo que ese va a ser el nombre de este podcast, que es como acepto que no sé hacer relaciones. Y ese primer paso, esa primera frase es hermosa porque te pone en una posición humilde y de receptividad y te pone también en una posición de vida, guíame, Padre, guíame, Dios, guíame. Entonces es hermoso, es hermoso. Eh, y eso empezó en el 2016 cuando yo decía, ¿por qué siento tanto odio por esta pareja con la que estoy? Y cuando profundicé ahí, me di cuenta que no era el odio hacia él, sino que era el odio hacia mí, que se proyectó en el trato que él me daba, y por eso me quedaba en esas relaciones donde ni siquiera era feliz. No sabía quién era yo, no sabía qué me gustaba, no sabía qué eran mis hobbies. Toda mi vida estaba basada en darle gusto a mis padres. Entonces, claro, yo estaba en un limbo recaótico, estaba en una depresión interna, en una rabia horrible. O sea, era una sensación que yo sé que muchos de ustedes la reconocen y a lo mejor están transitando por esto. Y quiero decirles que esas etapas son inevitables, las crisis, y más bien hay que abrirse a vivirlas y ser muy amorosos. O sea, yo pasé
Es que no sé cuánto tiempo, porque me cuesta mucho la noción del tiempo, porque a veces pienso que fue un año, pero en realidad fueron tres, o sea, es una cosa así. Y acá por eso, para no pegarnos de tiempo, más sabiendo que las cosas sí toman tiempo, fueron muchas las noches donde yo solamente me dedicaba como a cuidarme en lo mínimo, o sea, era como mucho me bañaba y comía y como mucho hacía unas cuantas cosas y ahí tuve que amarme, o sea, cuando en el matrimonio dicen, eh, esperen si verás, oración, matrimonio. La oración del matrimonio para mí es para, o sea, creo que es, es para uno, donde dice, ante estos testigos, prometo amarte y cuidarte durante el resto de nuestras vidas. O sea, esto es para mí. Esto llega un momento donde te lo tienes que decir a ti. O sea, como que te miras al espejo y yo me dije a mí misma, Mel, prometo que te voy a amar y te voy a cuidar durante el resto de tu vida. O sea, esto era lo que yo nunca había hecho. Y yo les voy a decir una cosa, hay gente que inconscientemente se ha amado desde chiquitos, pero inconscientemente, o sea, pues que, bueno, ya hoy hay mucha información de psicología, de superación personal, de desarrollo, de espiritualidad, de conciencia, o sea, es como que hoy día ya hablar de estos temas ya ni siquiera es como que antes se le atribuían solo a los psicólogos, a los loquitos, a los raritos, pero no, o sea, hoy ya sabemos y la sociedad y el mundo entero sabe que está pasando algo, o sea, es como que hoy día sabemos que estamos hablando de temas que antes no hablábamos, estamos sacando a la luz temas que antes no sacábamos y uno principalmente es como, ¿cómo es mi relación conmigo? En mi soledad. O sea, esa relación es la base de todo. Te tomo con todas tus virtudes y tus defectos, del mismo modo en que me ofrezco a ti con todas mis virtudes y mis defectos. O sea, de mí para mí. Te ayudaré cuando necesites ayuda y te pediré ayuda cuando la necesite. Lo que pasa es que hay una parte, no me sale acá de la oración, pero sí, o sea, esa parte de hasta que la muerte nos separe, o sea, es como que o te amaré en la riqueza y en la pobreza. Em, Prometo serte fiel y respetarte en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. O sea, ¿sabe qué es lo chistoso? Que la personalidad que nosotros somos ahora, esa personalidad no es para siempre. Y esa parte va a morir, pero la conciencia no tiene forma, que no tiene nombre. Bueno, puede que sí lo tenga a un nivel muy profundo, pero no quiero entrar hoy por ahí. En una dimensión, en un nivel sí puede que tengamos un nombre, pero para que se entienda, es como la muerte no va a ser de la vida que somos, sino del personaje, de la personalidad. Y bueno, como les decía, o sea, volviendo a la frase que les leí ahorita, el buen sentido para establecer las relaciones adecuadas a fin de perseguir juntos propósitos más elevados y establecer criterios. ¿Cómo vamos a construir relaciones sanas si tenemos relaciones tan paupérrimas y tan pésimas con nosotros mismos? Y como les decía, no vamos a culpar a nuestros padres, pero hay que hablar las cosas como son. Y ellos fueron nuestro primer ejemplo. Entonces, nuevamente lo digo, o sea, necesitamos mirar nuestras raíces, porque si no, es como la maleza, o sea, si no cortas las raíces de la maleza, ellas te van a ahogar lo nuevo que siembres. Y de ahí que muchos pasen de relación en relación y han pasado por 30 relaciones y siguen creyendo que el que viene sí es y no se sanan ellos a ellos mismos, ni se miran a ellos mismos, ni reconocen que lo que tienen en común con todas las parejas de su vida son ellos mismos. Entonces, es muy importante conocernos y básicamente creo que esta es como la base de la charla. Para hacer relaciones bacanas, yo primero tengo que entrar a mí, a mis traumas, a mis dolores, a mis heridas y empezar a abrazarme ahí, ser muy honesto. Sí, me como las uñas. Tengo este mecanismo de comerme las uñas. Y ajá, ¿y qué voy a hacer? Me voy a aceptar, voy a dejar de hacerlo, pero me voy a aceptar igual, voy a seguirlo haciendo.
pero me voy a aceptar igual, o sea, es como, ¿qué? O no, es que me cortaba, o es que comía de más, o es que tenía sexo de más, o me masturbaba de más, o sea, todos, absolutamente todos los humanos tenemos nuestras maneras de canalizar este exceso de escasez, o sea, es una vibración de escasez que es lo que nos ha hecho sufrir siempre a los humanos. Pero como les decía, como ahorita no me puedo expandir tanto hablando del origen del universo, el origen del planeta Tierra, pero sí es muy obvio para todos que acá venimos de la escasez, de la célula, de no tener nada a hoy tener la mayoría, tener internet, televisión, luz en su casa, o sea, es como, incluso es ver eso, es como cómo evolucionamos de una forma muy fascinante nosotros los humanos, que somos algo bien rarito. O sea, yo me paro así ante todo a veces, a cada rato, en el mismo día tengo varios momentos así y miro todo y digo, ¿qué es esto? Muchas veces durante el día tengo este momento así como que, ¿qué es esto? No, no entiendo. Y es hermoso, o sea, ya puedo estar en paz con esta sensación de gran misterio, o sea, de no entiendo qué somos los humanos, no entiendo qué hacemos aquí, pero definitivamente estamos acá. Ya estamos acá, así que tenemos que sacarla adelante. De hecho, hoy escribí un poema y dice así: me quité las palabras que no eran mías, las viejas historias, los debes y no puedes. Me miré en el espejo sin esquivar la mirada, descalza en mi propio reflejo, libre en la danza de lo que soy. Te dijeron que siguieras el camino recto, pero ¿y si el borde del abismo es donde respiras? ¿Y si la vida es más cruda, más real, cuando dejas de fingir y empiezas a sentir? Sentir sin miedo, sin juicios de ti mismo, sin máscaras, crear desde el caos, el gozo y la herida. Porque, sabes, la belleza no está en la perfección, sino en el pulso que nos recuerda que aún estamos vivos, vivos y sin excusas, porque la verdad no se viste de bonito, se desnuda y cuando la ves de frente, ya no hay vuelta atrás. Aquí estamos, sin filtros, sin guión, donde la autenticidad rompe las cadenas y la creatividad se vuelve un acto de rebeldía. Bueno, ¿cómo les parece? Eh, este poema lo hice con video y con audio, con mi voz, está en Instagram. Si entran ahí al feed, tiene el nombre de Desnudos de Mente y Alma, por si lo quieren ir a ver. Y bueno, hay varias cositas aquí. Lo de me quité las palabras que no eran mías, o sea, esto es como las creencias que estaba hablando al principio, ¿sí? Lo que me dijo mi mamá, mi papá, o sea, a mí me costó mucho y todavía tengo que lidiar con ciertos momentos, con mi madre especialmente, donde hay todavía energía de choque, ¿cierto? Pero pues ya no sufro, ya no me muero, ya no es el fin del mundo, ya la duda no me gana ni me vence porque constantemente esa relación de amor y odio que yo tenía con mi mamá, como tan desconectada de ser una relación más real y más profunda, y no por mi lado, por el de ella, porque ha sido una mujer del viejo paradigma, que le ha costado abrir su corazón y ser más vulnerable, y porque es una paradoja, porque es de esos humanos que sí muestran sus emociones, pero las muestran culpando a otro, y así es muy difícil realmente como llegar a acuerdos con las personas o encontrar como un centro, porque si tú todavía estás en esa actitud de, es que esto que yo siento es tu culpa, entonces tú no has entendido nada. Y yo se lo suelo decir mucho, o sea, como que le digo, tú no has entendido nada. Y sí, me cansé como también de, yo vivía en mi casa como una farsa, o sea, siempre era un tema que yo les decía a mis papás, yo no, esto es una farsa de vida, esto es, no, o sea, acá son unos falsos todos. Sí, yo fui muy
O sea, yo nunca me callé nada, la verdad, y caí, pues podríamos decir que obviamente caí del lado de la balanza de wow, decir cosas que obviamente seguro fueron muy hirientes para aquellos que todavía no tienen la sabiduría en su interior y sus egos seguro fueron muy, muy heridos por mi parte, pero ajá, es parte de la vida, o sea, estamos en evolución, todos. Y, y ese es mi regalo, o sea, mi regalo es que sí he ido evolucionando, sí he ido transformándome, sí he ido empezando a ver la vida distinta, sí he empezado a hacer las cosas distintas y la vida hoy me funciona distinto, o sea, hoy mi vida es un reflejo del trabajo interno que llevo haciendo, como les dije, hace 9 años. Y, pero es como ahora que empiezo a ver los frutos, o sea, llevo 9 años, pero podríamos decir que llevo como este año es que empiezo a ver verdaderamente los frutos. Y el año pasado tal vez yo sentía como que, ok, ya no estoy solo en las raíces porque siento que estuve mucho tiempo bajo tierra. Y fue simbólico, pero así se sintió, pero ahora lo entiendo, o sea, entiendo cada parte del proceso, o sea, es como claridad, conciencia total de lo que me ha tocado vivir. Y es hermoso, es hermoso, es hermoso, es hermoso. Me quité las viejas historias, los debes y no puedes, debes vestirte así, debes caminar así, debes hablar de esta manera, debes hacer tus videos de tal manera, debes hacer tus podcasts de tal manera, debes hablar de estos temas y no puedes hablar de estos temas y no puedes vestirte de esta manera y no puedes ir allí y no, o sea, todo eso, chao. Em, y si la vida es más cruda, más real cuando dejas de fingir y empiezas a sentir. Es que hasta que uno no puede ser honesto con decir, estoy perdido, siento que la vida es una mierda, no entiendo nada. O sea, hagan de cuenta que la paradoja de la vida, uno después se da cuenta que la vida no es una mierda y que la vida en realidad es una chimba, como decimos acá en Medellín, y la vida es hermosa. O sea, uno se da cuenta de eso después de ir a la mierda. O sea, es como que no te puedes saltar ese paso. Bueno, yo sé que sí, yo sé que hay seres que a lo mejor esa comida de mierda la vivieron en otra vida y en esta vida ya vienen con su conciencia redespierta y ya vinieron a vivir otras cosas. Sí, estoy segura que hay gente que en esta vida tú dices, pues esta persona porque ya van más adelante, o sea, como que, y hasta sus papás ya eran seres conscientes, como que hasta con los papás nos hacemos correspondientes, o sea, los papás que me tocaron en esta vida son como la continuidad de los aprendizajes que yo dejé pendientes en otra vida y en esta como que se empata y esos primeros años de vida son el reflejo de tus temas que dejaste pendientes y tengo muy identificados muchos y entre esos eran las relaciones porque primero súper dependiente, o sea, ya se los dijera como la incapacidad de estar sola era de mis miedos más grandes, o sea, tan grandes que me costaba dormir sola, dormí con mi mamá hasta los 20 años, luego cuando tuve mi último novio con el que casi duramos 3 años, que Acuario, y hubo un tiempo que viví con él y dormía con él, cuando me tocó volver a venir a dormir sola, ustedes no se imaginan, o sea, como que se me revivió el trauma de cuando dejé de dormir con mi mamá porque yo me tuve que obligar a dejar de dormir con mi mamá, porque obviamente era terrible. O sea, mi mamá me llamaba cuando yo salía y me decía, es que ahora que vengas me despiertas. Y yo como que no, güey. Y muchas veces me entraba porque yo era como que prefiero irme a dormir al lado de la costilla de ella que dormir sola en mi pieza y que mi mente empiece a pensar cuánta cosa, porque, o sea, si alguien tenía una mente loca y neurótica, soy yo. O sea, por eso soy un testimonio y doy fe de que la mente de la mano de Dios se transforma y se empieza a volver en un lugar más elevado, más bonito, o sea, es como que tu mente, tu interior se vuelve un lugar en el cual te sientes plácido de estar. Y sí, vienen pensamientos, pero es que ya los aprendes a manejar y aprendes a no identificarte con ellos. Y eso te lo enseñan muchos, todo lo que sea entrenamiento mental, dirigido como a la meditación, como a poder de pronto, bueno, lo que son mantras y todo eso, que es como darle direcciones a la mente. Es como que la mente es una energía como desordenada y uno es el que tiene que empezar a darle orden.
en un primer momento le damos orden, aceptando nueva información, aceptando la información de que Dios existe, no Dios barbado en el cielo, sino Dios energía, Dios inteligencia, Dios fractal, Dios cosmos, como lo quieras llamar. Ya me está dando sueñito. Yo tengo un cronómetro acá para que el podcast dure una hora y ya voy a cerrar. Pues faltan 10 minutos, 12 minutos, pero más o menos se va acercando el final. Sí, 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 o sea, definitivamente esa etapa que siento y tengo muchas personas alrededor que los veo que no quieren entrar a la tarea de la soledad, o sea, precisamente si eres un amigo mío del pasado y te está pasando esto, pues ya sabes, o sea, muchos amigos con los que salí de fiesta y tuve como esa época de jerga, es como que muchos se quedan ahí, o sea, muchos se quedan ahí y prefieren estar ahí intentando sentirse mejor, entre comillas, con cosas pasajeras, con vivir de fiesta en fiesta cada 8 días, de drogada en drogada, de plan en plan, pero es para no entrar en contacto con el vacío existencial. O sea, hay una generación de seres humanos que como ya nacieron en cierta comodidad o se han dado cierta comodidad y porque ya trabajaron, tal vez fueron la generación que vino a lograr esa comodidad, no se dan cuenta de que puede que sus padres no se divirtieron y no compraron tantas cosas y no viajaron. Sí, o sea, tal vez ellos se dedicaron solo a sobrevivir y la comida y el techo y la cobija y ya, y eso era todo. Y pero muchos de ustedes ya sí están gaste, que gaste, que gaste, que gaste, pero saben, detrás de esos movimientos así compulsivos, tanto el que gasta un montón como el que no gasta nada, terminan encontrándose en un punto, porque al final los dos tienen miedo. Y, y es muy chistoso porque el miedo base primordial de todo humano es morir. Si ustedes miran bien, es eso. Entonces cuando uno ya aprende a mirar el miedo a la cara, pues muchas cosas empiezan a perder fuerza, ¿verdad? Como que, no sé, uno tiene que sentarse con la muerte y, como dice el dicho, a cada santo le llega el día, sino que eso, a cada santo le llega el día, a cada quien le llega su momento y nos llegan por razones diferentes, algunos por una enfermedad propia o de alguien, porque te echaron del trabajo, porque terminaste una relación, porque perdiste tu dinero, porque perdiste una empresa, o sea, es como, son unas experiencias muy arquetípicas que siempre nos están tratando de entender, de llevar a que lo más valioso es Dios, la vida misma es más valiosa que todo lo otro que valoramos. Entonces, yo, por ejemplo, tenía creencias de que el cuerpo era lo más valioso en mi vida y yo en esta vida vine a vivir un acné y el berraco, o sea, es como que ahora lo abrazo, que es lo que me mantiene humilde. Siento que a lo mejor en otra vida fui una reina, una princesa, una famosa, yo no sé, pero yo venía con un ego, pero ustedes no se imaginan, dentro de mí yo venía con un software, mejor dicho, donde tuve que entender a las patadas que ahora que trabajo mi interior, eso todo se está reflejando en mi cuerpo. Sí, mi cuerpo lo he empezado a cuidar más, a amarlo más y el cuerpo se va poniendo hermoso, la piel se va poniendo hermosa y todo empieza a hablar de lo que estás haciendo contigo por dentro. Pero en un primer momento me tocó olvidarme del cuerpo. Tan es así que me rapé el pelo, fue cuando más acné severo me dio y pude poner como toda mi atención fuera del cuerpo, o sea, como que fuera y dentro de mí, como que pensaba en todo menos en el cuerpo. Y así creaba contenido, tanto que hoy día veo esos videos y yo digo, wow, qué valiente fui, de verdad que fui muy valiente porque sí, o sea, me atreví a ser auténtica y sin filtros mientras atravesaba un tema bien oscuro de mi vida. Y soy esa humanita que por lo general hace entrar en contacto con las personas a lo incómodo y por eso siempre
he vivido naturalmente como ciertos rechazos que, o sea, ya no me los tomo así porque ahora lo entiendo. Entiendo cómo naturalmente hay personas que las veo una vez y ya no las vuelvo a ver porque mi energía o parte de mi energía o parte de mi esencia o parte de lo que soy siempre está conectado como con la carroña, como con la parte incómoda de la vida, con la parte dolorosa, con la muerte. O sea, es como que la muerte está supremamente presente en mi vida. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero es claro que hay cosas de la vida que tú no las vas a entender, no las vas a trascender, no las vas a asimilar si no aceptas la muerte, si no aceptas que hoy está empezando algo, pero al mismo tiempo está terminando. O sea, es como que a veces nos cuesta entender que algo que hoy está eh, empezando, al mismo tiempo está terminando. Y no sé si lo han visto, pero es así de loco. O sea, es como que cuando conoces a alguien, al mismo tiempo veo el final. Y no sé, o sea, es que este movimiento mental ya no lo puedo evitar. Y no porque esté pensando que, ay, ya se va a terminar y porque me cause ansiedad. No, al contrario, es como que ya no me causa eso. Recuerdo mucho en mi primera relación fue con Leo, un leonino, un signo solar Leo, el que les digo que la relación era muy chévere, muy tranquila, que más bien él fue el que vivió, conoció mi lado más oscuro, mi niña más caprichosa, fastidiosa, cansona que he sido en toda mi vida. Y con él, eh, ay, no, se me fue la onda, chicos, se me fue la onda de lo que iba a decir. Bueno, el caso es que El caso es que si no nos trabajamos a nosotros mismos es muy difícil, o sea, es difícil, no es imposible, o sea, es imposible, es imposible, es imposible, es imposible. Yo no puedo concebir la vida sin abrazar la muerte, como les decía, o sea, para mí van de la mano, principio y final van de la mano. Siento que esto puede ser tema para otro podcast que lo he venido así pensando. Estamos en una etapa donde el humano hoy día está pudiendo tener de todo. O sea, es como que yo veo hoy que sí, que la gente monta proyectos, negocios, casas, carros, y yo los veo a todos logrando cosas y me encanta, de verdad que le deseo a todo el mundo lo mejor. Pero lamento decirles que muchos, por ejemplo, que hoy están montando empresas, en algún momento van a vivir una quiebra y vivir la quiebra hace parte de la experiencia. O sea, es como que la cara de la moneda no era solo contar que montaron un negocio multimillonario. Y veo mucho eso en los adolescentes, especialmente, como aquellos que están entre los 20 y los 30 y están logrando un montón de cosas, o incluso entre los 20 y los 40. Pero muchos de ellos, y no es porque les esté deseando el mal, sino que es ley de la vida, es ley de la vida, todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que baja tiene que subir. Y la experiencia misma de perder cosas, entiéndase, es algo, o sea, es para valorar muchas cosas necesitamos perderlas, definitivamente. ¿Por qué? Porque así somos los humanos, porque así somos los humanos, o sea, algo en nosotros no se desarrolla a conciencia hasta que no enfrentamos la ausencia de muchas cosas y eso, o sea, lo que les decía, como y muchos los veo y que están logrando cosas, pero creo que están ignorando o no se está hablando mucho de prepárense cuando eso de pronto ya no esté, porque ahí es donde viene la parte como del alma de Dios, como la vida es más que la materia. El que entiende esto va bien y juega el juego de la materia y lo ves haciendo lo mismo que muchos, pero dentro de sí es como que yo sé quién soy. Yo sé quién soy y yo sé para dónde voy. Y es solo para este momento, solo vengo a este instante. Y el caso es que por eso, para crear relaciones de verdad, hay que trabajarse primero uno mismo. Y yo no digo que lo hagan como yo, por favor. Yo digo que lo hagan como ustedes lo vivan, como les llegue, pero yo me comparto porque me encanta y
Y para mí ha sido bien profundo, para mí ha sido bien profundo el trabajo interior y mucha soledad, mucha, 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 mucha. Y pues nada, ahora me siento bien. Puedo abrazar el hecho de que he tenido como nunca la atención puesta en mí, el tiempo puesto en mí, como la oración que les leí ahorita, eh, del matrimonio, ¿no? De amarme en la vida, en la enfermedad, en la muerte, en todo. O sea, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes se dejan a un lado o empiezan a tratarse mal cuando las cosas no van bien? Que por eso uno estar bien cuando todo está bien, realmente ahí no hay mérito. Paradójicamente, el humano aprende más en aquello que desea no vivir. Ahí está la enseñanza espiritual, en lo opuesto que por un momento cuando somos jóvenes buscamos, que es como que quiero que todo salga bien, quiero que todo sea perfecto, pero mis amores, realmente falta la parte más cruda de la vida. Y siento que apenas hay mentores por ahí hablando de estos temas, apenas hay seres por ahí como formándonos de este lado. Diego Dreyfus es uno, se los recomiendo. Eh, pero no se me vienen más ahorita que sienta yo que toquen como tan crudamente ciertos temas, ¿no? Bueno, Ricardo Ponce también me gusta mucho, aunque hace rato no veo su contenido, pero marcó un punto importante en mi vida. Y bueno, nada, eso es todo por hoy. Recuerda que puedes ir a verme por Instagram, por TikTok, en YouTube, en Ashiami, 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 realmente significa como, lo puedes leer como quieras, pero es como Ashiami, es hacia mí. Esconde un código. Y luego les cuento más sobre el nombre. Podría ser solo un capítulo como hablando del nombre, pero sí, Ashiami. Y así como si fueras un niño chiquito hablando. Vamos hacia mí. Si tú lo lees para ti mismo, es como una vibración para ti, hacia mí. Voy hacia mí. O sea, toda mi información está diseñada, eh, para que lo sepan, para ir hacia ustedes mismos. O sea, ese es como el propósito fundamental de lo que yo aquí comparto. Ese es el fundamento, el propósito fundamental, promover la redirección de tu conciencia hacia ti mismo a través de yo compartirme, a través de mi historia personal, pero es para que tú te veas, para que tú te espejes, para que tú pivotees ideas en tu mente con lo que yo digo, para que tú, pum, las veas, las que yo te estoy lanzando y tú, uy, ¿qué me hace sentir? Uy, ¿qué me hace pensar? Uy, ¿a dónde me lleva? Y bueno, ay, les deseo lo mejor, ha sido un placer y nos vemos en un próximo capítulo. Les deseo una feliz, feliz existencia desde mi existencia. Hasta luego.